Todos los hombres por naturaleza desean saber. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Brian Ayala Gutiérrez y hablaremos hoy sobre temas importantes y controversiales sobre el estatuto del embrión humano. Bueno, hoy hablaremos sobre todo, sobre qué y quiénes somos, es decir, cómo los seres humanos somos importantes y estamos en constante contacto con la realidad de lo que somos. De ahí, anudado a los avances y a la investigación del entorno al embrión, sobre todo lo concerniente a las técnicas de reproducción asistida y la modificación genética. Es que el hombre mismo, en su búsqueda de saber, se ha planteado la pregunta en torno a qué el embrión y cuál es su estatuto, o en palabras de Herrera, el estatus del ser humano en el estado embrionario. Cuestionarse el estado del embrión requiere un análisis de profundidad en el entorno a lo que implica el ser humano. Así se le da desde el inicio la concepción o en qué momento aparece el ser humano. Y en términos antropológicos, a partir de cuándo es una persona. En ese sentido, tendremos que analizar diversos aspectos sobre la persona, entre ellos la cuestión biológica para determinar desde cuándo y qué es la cuestión biológica del ser humano. De ahí entonces, pensar que el aspecto jurídico donde se establece la condición legal y desde cuándo se le da protección jurídica al embrión. Por otra parte, también es importante reflexionar dentro del estatuto antropológico qué es una persona y cómo, a partir de sus facultades, aparece el ser humano y finalmente en lo referente a la dimensión ontológica, lo que nos llevará a la reflexión en torno a qué es la persona. No podremos más que ir analizando al modo cartesiano de división, pues sólo así podremos comprender cada una de las dimensiones de la persona. No obstante, podremos ver que cada estatuto se complementa e integra a los demás para lograr ver que la persona es un ser integral, y de esa manera su estatuto también es integral. Vamos a abordar varios temas importantes. El primero de ellos es el estatuto biológico del embrión, donde el primero de los estatutos debemos de considerar lo biológico, ya que es la primera parte de la naturaleza o lo primero que vemos y conocemos del ser humano. En segundo punto tenemos el estatuto jurídico legal del embrión. Hay que reconocer que el estatuto jurídico del embrión es un tema muy controvertido y complejo que ha generado múltiples debates a nivel social y legal, ya que aunque la biología pueda enmarcar la concepción del embrión, es la legalidad y sobre todo las presiones sociales las que llevan a que la concepción legal pueda cambiar. Por lo anterior, la discusión se concentra en determinar si en cuanto el embrión tiene o no derechos legales y se debe considerar como una persona o simplemente como un ser vivo en desarrollo. Es necesario recordar que el fundamento del derecho es la naturaleza humana o la condición de la persona. De acuerdo con ello, el presupuesto del derecho, el ser humano y su dignidad, es una realidad dada al derecho, no creada por él. Es cierto que a medida que la tecnología avanza y por lo tanto también el conocimiento científico, el tema sobre el desarrollo embrionario y las implicaciones en cuanto a las diferentes artes, la ingeniería genética y sobre todo las posibilidades del aborto han planteado nuevas interrogantes que se han llevado a revisar la legislación existente. En ese sentido, es importante tener en cuenta no solo los medios o los médicos legislativos, sino los estudios y diferentes ámbitos para poder abordar esta cuestión de forma rigurosa y fundamentada. Como un ejemplo del análisis podemos ver el fallo de Roe con Wade en Estados Unidos, donde se establecía que una mujer embarazada tiene el derecho constitucional a la privacidad en materia de procreación y que este derecho generalmente incluye el derecho del aborto si ella y el médico deciden a favor de aquel. Sin embargo, el autor menciona que también es un argumento tramposo debido a que no considera que el embrión ya es un ser vivo y por lo tanto tiene derechos como ser humano. Justo esta razón es la que llevó a la Suprema Corte de los Estados Unidos a la anulación de este caso el día 2 de mayo del 2022. Como se puede observar, uno de los fallos más importantes de la historia omite elementos importantes en el entorno del embrión. Por ello es vital importancia partir de la definición del embrión, misma que se retoma desde el embrión biológico y se brinda Raoul Alt Mark a través del manual, donde establece que un bebé atraviesa varias etapas del desarrollo a partir de la fecundación del óvulo. El óvulo se desarrolla hasta convertirse en un blastocito, un embrión y por último un feto.
En este sentido, el embrión, el bebé al que refiere el manual, se considera un ser vivo desde el momento de la fecundación, aunque su estatuto jurídico es el objeto de debate. En muchos países la legislación establece que el embrión no tiene derechos legales y que su protección está subordinada a la mujer gestante. Este es un argumento en el que se basan ciertos grupos sociales para establecer que es la mujer la única dueña de su cuerpo y que por lo tanto tiene derecho a optar si quiere continuar con el embarazo o interrumpirlo en el momento que decida, de acuerdo con las leyes de cada país, sin que se exija justificación alguna. De igual manera tenemos otras opiniones donde hay personas que defienden que el embrión deba considerarse como una persona desde el momento de la fecundación, lo que implica la protección de sus derechos fundamentales. Esta postura se basa en la concepción religiosa y o filosófica que sostiene que el embrión es un ser humano, por lo tanto una persona desde la concepción. En este sentido, la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO afirma que la vida humana debe ser respetada y protegida en su totalidad, desde el momento de la concepción. Con estos datos podemos concluir que entonces el estatuto del embrión, sobre todo desde el ámbito legal, es complejo. Si bien cada país puede tener sus leyes, estas deben cuidar siempre la vida y los derechos de todo ser humano, y por lo tanto, si es desde el ámbito de la naturaleza humana, se reconoce siendo la persona una realidad única y irrepetible. Resulta imposible separar el concepto jurídico de la persona del concepto ontológico. En este sentido, el derecho no incorpora nada a la estructura oncológica de la persona. Al contrario, debe apegarse al estatuto oncológico para poder considerar desde dónde y cuándo se debe aplicar el derecho al embrión. Como tercer punto tenemos el estatuto antropológico del embrión. Debemos considerar el estatuto antropológico desde el embrión, sobre todo porque si bien, como consideró anteriormente en el punto de la vista biológica y del ser humano, que es un continuum de desarrollo, además se reconoce que la vivienda del ámbito legal tiene algunas consideraciones importantes, sobre todo en el ámbito del reconocimiento del valor de la persona, porque es un ser vivo desde su concepción. Sin embargo, ahora en el momento de entender qué está relacionado lo biológico y lo legal, es la comprensión del ser humano y su valor moral. Entonces surge la pregunta, ¿por qué es importante considerar el aspecto antropológico? La antropología estudia la diversidad de las relaciones socioculturales del ser humano, incluida la emergencia del mismo de los seres humanos en sus entornos ecológicos. Toda la realidad permanente para la comprensión del ser humano puede formar parte de su campo de investigación. Es por ello que la antropología ha abordado este tema sobre diferentes perspectivas y enfoques, generalizando distintas posturas y posiciones. Entonces, ¿qué? Desde esta perspectiva se reconoce que el embrión es un ser humano en desarrollo. Algunos autores señalan que es potencia y otros que es acto, pero se puede aceptar que posee una carga genética y una estructura biológica que la diferencia de otros seres vivos, según la definición de la UNESCO. El embrión humano es el organismo del desarrollo de la fertilización hasta el final de la 8ª semana de gestación. Esta definición destaca la importancia del embrión como ser humano en desarrollo, que tiene un valor moral intrínseco debido a la condición del ser vivo y su potencialidad de desarrollarse como ser humano. Por otra parte, hay que considerar que existen individuos que no consideran a la persona como una esencia que subyace en sí misma, sino que la reducen a funciones muy particulares desde la postura de la persona que no es reconocida como tal, sino como personalidad. Por lo tanto, esta se puede adquirir, perder e incluso modificar con el tiempo. No obstante, quien considera lo anterior es debido a que no hay un ser humano a quien atribuirle la personalidad. En este caso, las posturas funcionales perderían el sentido, ya que una persona no se refiere solamente a las funciones que realiza, sino que es mucho más que eso. Finalmente, a modo de conclusión, el estatuto antropológico del embrión es un tema complejo y dinámico, que ha generado diversas posturas y enfoques dentro de la antropología. Desde esta perspectiva, el embrión debe ser considerado como un ser humano en acto, aunque con facultades en potencia, que posee una carga genética y una estructura biológica que lo diferencian de otros seres vivos. Recordemos que lo propio del ser humano es existir como una persona y el exigir personalmente su autoeficiencia y autogobierno. Sin embargo, el debate seguirá mientras los avances tecnológicos
y la profundización del conocimiento de la persona continúe. El siguiente punto importante es el estatuto oncológico del embrión. Hasta ahora hemos revisado 3 de las 4 dimensiones de la persona. Por otro lado, la parte biológica, que nos ha mencionado que el ser humano y sobre todo el embrión es una parte continua que se da desde la concepción hasta la muerte. Por otra parte, desde el aspecto social y jurídico hemos descubierto que la vida del ser humano persevera y por lo tanto cuidarla en todos los aspectos, sobre todo cuando hablamos de una vida humana. Y finalmente acabamos de analizar el embrión en la base del desarrollo del ser humano, sobre todo porque desde la configuración genética del ADN ya están todas las facultades del ser humano en potencia. Pero, por otro lado, hay una base y un sujeto, de la cual se habla y se desarrolla dicho sujeto en la persona humana que ya está inscrita desde el origen del ser humano. En ese sentido, tocará ahora analizar la última de las dimensiones de la persona, la espiritual. Para comprender la parte espiritual del ser humano debemos comprender cuál es el estatuto oncológico del embrión humano. Sobre todo, hemos de reconocer que es un tema de gran relevancia y por ende el debate entre la filosofía y la biología, ya que se refiere a la naturaleza esencial del ser humano desde un inicio. La oncología, como rama de la filosofía, estudia la realidad y el ser en sí mismo. Deberá proponernos, entonces, la respuesta de la propia esencia de lo que es un ser humano, y por lo mismo la persona, y por ello tener la condición de la persona, tanto desde el plano oncológico como jurídico. Solo se requiere un criterio, la pertenencia biológica a la especie humana. Desde la perspectiva oncológica, el embrión humano es considerado un ser vivo con toda la entidad y la naturaleza propia, que en desarrollo a partir de la fecundación. Según esta visión, el embrión humano posee una identidad genética única y una estructura biológica que lo distingue de otros seres humanos. Incluso, la biología subraya que el cigoto está constituida la identidad biológica de un nuevo individuo humano, lo que convierte en un ser humano desde el inicio. Por ejemplo, algunos autores han argumentado que el embrión humano es un ser humano complejo desde el momento de la fecundación, ya que posee una identidad genética única y potencial biológica, que lo convierte en un ser humano en desarrollo. Desde esta perspectiva, el embrión humano es un ser humano en potencia, sino un ser humano en actualidad que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Otros autores han abordado el tema desde la perspectiva metafísica, relacionada con la naturaleza y la esencia del ser humano desde su origen. Desde esta visión, el embrión humano es considerado como un ser humano desde su inicio, debido a que posee dimensiones espirituales y trascendentales que lo distinguen de otros seres vivos. Según esta postura, el embrión humano no solo es un ser vivo como una entidad biológica, sino también es un ser dotado de su dignidad y un valor intrínseco que se debe ser respetado y protegido. Llegamos a las conclusiones, amigos. A partir de los diferentes estatutos revisados y como se muestra en este podcast, se logra comenzar a trabajar de alguna propuesta del esquema que nos ayuda a comprender mejor el estatuto general del embrión y que después se nos permita trabajar en los elementos de integración de la persona. Como hemos podido observar, existen 4 esferas que intervienen en el desarrollo de la definición del estatuto del embrión humano: la biológica, la jurídica, la antropológica y la oncológica. Esto coincide plenamente en las dimensiones de la persona, la biológica, social, psicológica y espiritual. Y además de las mismas formas que las dimensiones de la persona, las formas de comprender los estatutos del embrión están íntimamente relacionadas y por lo tanto vuelven una integridad. Todo lo anterior no es una casualidad, en realidad es lo más natural debido a la forma de comprender los estatutos de la misma, que la forma de relacionarnos con el mundo. Lo que no tenemos que olvidar frente a esta realidad es la unidad de la persona, una unidad integral de desarrollo, mismo que no puede darse su gradualidad y por lo tanto que no puede perderse la persona en ningún momento o fase, sino que se debe dar en todo proceso de la comprensión de la persona desde la fecundación hasta la muerte de ésta, a diferencia de ciertos médicos como Zikloff, Groffin y el comité de Warhol, cuando decidieron acuñar el término de preembrión para embriones in vitro, pero en su esencia y en su naturaleza, no es más que el mismo que cualquier otro embrión humano, como un genotipo. Bueno, amiguitos, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado el tema
y estaremos en otros episodios con nuevos temas de su interés. Gracias.